lo primero que va a hacer, tiene 3 cordones de soldadura, va a quitar cada uno de los cordones con un tipo de disco diferente. Va a quitar uno con un disco de fibra, otro con un disco de desbaste y otro con un disco de láminas. Y vamos a medir el tiempo que tarda en cada uno. Y cuando termine vamos a ver también los diferentes acabados que hemos conseguido en cada caso, ¿vale? Entonces, vamos a medir el tiempo que tarda. Cuando quieras. Ahora está trabajando con un disco de fibra. Y si veis, utiliza la máquina de una forma muy plana. Vale, ya está llegando casi a la chapa. Y luego veremos el acabado, pero queda casi listo para pintar. Vale, pues en total ha tardado 1 minuto y 15 segundos. Ahora va a repetir la misma operación, pero en lugar de con un disco de fibra, con un disco de desbaste. La máquina que ha utilizado es una máquina que lanzamos el año pasado, que es una mini amoladora de 1900 vatios. Entonces, lo que os decía antes de en la parte teórica, digamos, con una máquina que tiene suficiente potencia, no necesitas ni apretar, simplemente vas dejando que la máquina vaya haciendo todo el trabajo y casi que solo tienes que sujetarla. Bueno, pues ahora va a repetir lo mismo, pero con un disco de desbaste que también tiene PSG, en este caso, triangulitos, como nosotros le llamamos, y tiene el mismo tipo de mineral abrasivo. Bueno, ya veis que el trabajo en sí mismo es directamente más difícil y va dando más saltos. O sea que lo que os decía de las vibraciones se nota bastante. Bueno, ya más o menos ha quitado medio cordón y todavía le falta terminar con la otra mitad. Sí, y además también, si os fijáis, la postura de la máquina la tiene que sujetar en un ángulo bastante mayor, con lo cual es bastante menos ergonómica. Que es el tema que comentaba Raquel sobre la importancia de la ergonomía en el trabajador. Vale, pues en este caso ha tardado prácticamente 2 minutos, o sea que la diferencia es considerable.
Cuando termine de quitar el cordón, el tercer cordón con el disco de láminas, veremos el acabado de las tres opciones. Ujú. Vale. Ujú. Vale, iniciamos el temporizador. Al final, un disco de láminas es una solución intermedia entre uno de desbaste y uno de fibra. Vale. En este caso hemos tardado 1 minuto 45 segundos aproximadamente. Entonces ahora vamos a ver el acabado de las tres opciones. Porque la ventaja que tiene el disco de láminas, que es el último, es que es un disco que es muy versátil y que es bastante fácil conseguir un buen acabado sin tener mucha experiencia. Lo que pasa es que su vida es mucho más corta. Entonces, si veis, el acabado del disco de desbaste al final va dejando socavones, el acabado es menos uniforme, han quedado incluso algunos poros y sin embargo el del disco de fibra o el disco de láminas es un acabado que ya se queda casi peinado, que depende del tipo de operación que se va a hacer después, muchas veces ya casi se puede pasar a la siguiente. En general, a ver, las chispas, aunque no es exactamente así, da una medida, por decirlo de alguna forma, de la cantidad de calor que se está generando, porque al final las chispas son partículas que salen despedidas incandescentes. En general, cuando utilizamos PSG, se genera mucho menos calor y en este caso todos los discos que hemos utilizado tienen PSG, pero si hubiese alguno que no lo tuviera, la cantidad de chispas que se hubieran generado es mucho mayor. Y sí que también habéis visto que en el disco de fibra se genera menos que con los otros dos, también porque el propio disco en sí mismo no se va deshaciendo. Y entonces las únicas partículas que se generan son como espirales del metal que va arrancando. Y luego también, como decía Raquel antes, el tiempo que está el polvo en suspensión depende del tamaño de partícula. Cuando tú utilizas un disco de desbaste convencional o incluso un disco de desbaste de estos, las partículas del propio disco se quedan en suspensión más tiempo porque son más pequeñas. Cuando tú utilizas un abrasivo que tiene un grano triangular que va dejando esas espirales, son partículas muy pesadas que inmediatamente caen al suelo. Entonces no son partículas que se quedan respirables. Vale, quita la chapa esta. Sí, ahora lo que va a hacer es una reparación de un cordón de soldadura. Va a hacer uno con la forma normal que suelen utilizar los soldadores, que es abrir un canal con un disco de corte de 2,5 y cuando tiene un tamaño suficientemente grande, mete uno de 7, uno de desbaste de 7 para agrandar el canal y poder llegar a la raíz.
Y luego va a repetir la misma operación en el otro cordón utilizando un disco mixto de corte y desbaste con el que se puede hacer entrar y agrandar el canal. No abres tanto como tienes que hacer cuando utilizas un disco grueso y además no pierdes el tiempo que necesitas de cambiar de un disco por otro, con lo cual estás ahorrando mucho tiempo en la operación. Vale, entonces igual, vamos a hacer igual que antes. Vamos a medir el tiempo que tarda en cada una de las dos operaciones, teniendo en cuenta también el tiempo del cambio del disco. Vale, cuando quieras. Entonces ahora lo que ha hecho primero ha sido abrir el canal con el disco de corte. Ahora desenchufa la radial. Vamos a suponer que en el taller se hacen las cosas como se deberían hacer, aunque no siempre ocurre así. Cambia el disco de corte por uno de desbaste. Y ahora va a agrandar el canal que ha hecho con el disco de desbaste. Vuelve a enchufar la radial. Y ahora lo que está haciendo es ensanchar el canal. Vale, pues ha tardado 1 minuto 42 segundos. Vale, pues ahora lo va a hacer lo mismo, pero con el disco de 4,5. Claro, es que si no, otra cosa muy habitual que pasa es que utilicen discos de corte para repasar o desbastar, lo cual es muy peligroso porque el tipo de refuerzos que tiene un disco de corte está pensado para utilizarlo de canto, no para utilizarlo de cara. Y luego un disco que se está moviendo a 80 metros por segundo se parte, sale volando y eso se le puede clavar a cualquiera y te hace una desgracia, si se queda en desgracia y no... Hubo un tiempo que los del caballito, cuando eso, se soltaban todos de... Bueno, pues en hacer la misma operación ha tardado 44 segundos. O sea, si alguien, si la operación que se va a hacer es corte intensivo, no tiene sentido utilizar este tipo de disco, sino un disco de corte. Y si va a ser desbaste intensivo, tampoco. Pero para esas operaciones intermedias o este tipo de cosas, es muy buena solución. Sí, es un disco que sirve para desbastar, es bastante más flexible y el tipo de resina que tiene es más blando. Entonces se va deshaciendo más rápido. Vale, ahora Richard va a hacer una demostración con un disco que llamamos FlexGrind, que es un disco de desbaste, pero es más flexible y permite entrar un poco con la punta. Ahora lo que ha hecho es un pequeño bisel. Y este disco es muy cómodo, tiene muy pocas vibraciones y a la vez permite entrar un poco con la punta. Sí, tiene el mismo tipo de mineral que los otros. Vale, y ahora lo que hemos hablado antes de las operaciones de limpieza, lo que va a hacer es quitar la calamina que tiene la pieza
utilizando este disco de Scotch-Brite. La gente normalmente piensa que un disco de Scotch-Brite tiene muy poca capacidad de eliminar y va a durar muy poco y se va a romper muy rápido. Sin embargo, este tipo de discos que tienen una fibra que está pensada para durar, quita súper rápido, con muchísima facilidad, la calamina, la pintura, el óxido y demás, y además dura mucho. Y si se cogen esquinas muy afiladas, pues sí que se puede empezar a rasgar, pero aguanta un montón. Eso, entonces, el morado, como tiene, como os decía antes, el mineral mucho más afilado, para la calamina, como que la va levantando por debajo y la quita muy bien. Cuando es óxido que está muy agarrado, por ejemplo, o una pintura epoxi que también sea muy dura, pues entonces el verde. Eso es. Sí, eso. Para todos los productos de Scotch-Brite en general conviene bajarle un poquito las revoluciones. No porque vaya a trabajar peor, pero se alarga un poco la vida porque se calienta un poco menos el disco. Pues depende un poco de... Yo normalmente lo hago por el oído, pero normalmente como dos, es verdad, como 2/3 del tope de la máquina. Claro, no, pero normalmente las revoluciones que te dicen en los abrasivos es una cuestión de seguridad. Entonces, por seguridad, este disco puede ir a 80 metros por segundo, que son los de la máquina normal. Entonces, la recomendación de bajarle las revoluciones es por alargar un poco más la vida del disco. Entonces, yo diría que si esta máquina, por ejemplo, que tiene 6 velocidades, pues la pondría como en el 4, 4,5, 3,5... que luego también depende un poco de la aplicación en concreta, de lo agresiva que sea, del tiempo que vas a estar apretando. A lo mejor lo hubieras hecho más fácil con la chapa del revés. Vale, pues aquí podéis ver cómo estaba la chapa antes y cómo está la chapa después de un momentito que le ha dado con el disco. Esta está bien agarrada. Mira, en la chapa de antes que tenía óxido, a lo mejor también le puedes pasar un poco. Eso es autorroscante, no necesita la tuerca. ¿Ves? Entonces, en este caso, por ejemplo, que es calamina, si os fijáis, aunque es menos agresivo, funciona muchísimo mejor el morado. Y casi que según va pasando con el disco, la va levantando. Entonces, no siempre porque un disco sea más agresivo, digamos, nominalmente, la solución o el trabajo que va a hacer va a ser mejor. Bueno, es que además, como ha cogido una pieza complicada, pues está teniendo que ir por los recovecos, pero... ¿ves? Entonces, según lo va tocando, va levantando. Y ahora, si os fijáis, prácticamente la superficie de la chapa está tal cual. Claro, el verde es más agresivo. Lo que pasa es que para quitar calamina funciona mucho mejor el morado. Por la forma del mineral. Al final, el carburo de silicio es afilado y el óxido de aluminio es como más pelotudo, es más redondo. Entonces, funciona mejor cuando va con presión dándole golpes y, sin embargo, el carburo de silicio va levantando por debajo. Entonces, por eso depende de la aplicación. No siempre algo más agresivo es mejor.